Hola a todos. Por pedido de mis alumnos voy a estar grabando un tutorial de Hard Surface Modeling. Esto va a ser una pequeña intro donde vamos a modelar una lata de tomate Campbell en honor a uno de mis artistas favoritos, Andy Warhol. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entonces, tengo acá abierto Blender, sí, recién abierto, sin nada, no toqué nada hasta ahora. Siempre que trabajemos en Blender, lo primero que vamos a hacer, siempre que trabajemos una escena 3D, tenemos que ir de lo más general a lo más particular. Entonces, ¿para qué? Para ahorrarnos trabajo siempre y para no modelar cosas al divino botón. Tengo miedo que YouTube me cancele el video si hablo normalmente, si hablo como siempre hablo. Bueno, en fin, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra escena. Para eso vamos a tomar las configuraciones de la escena. Yo voy a estar usando Cycles C como motor de renderizado. Voy a bajar el sampleo un montón para mientras esté trabajando, ¿sí? El sampleo, recuerden, es la cantidad de veces o la cantidad de operaciones de sampleo que va a hacer el motor de renderizado cuando esté renderizando. Entonces, mientras más bajo este número, menos calidad va a tener mi render final, pero más rápido va a renderizar. Entonces, por lo general, yo mientras voy trabajando, dejo estos dos números muy bajos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder estar prototipando y renderizando rápido mientras estoy trabajando, pero luego al final, cuando voy a renderizar mi proyecto final, este número lo puedo subir bastante. Alrededor de 256 para arriba sería lo ideal, mientras más alto mejor, no hace falta que lo pongan en 4000, creo que vienen 4096 por default en Blender, es un montón. Vamos a bajar el numerito de denoising, sí, le voy a agregar un 0 más a lo que viene por default. Asegúrense de que el device sea GPU Commute para que esté usando su placa de video. Si no tienen placa de video, les conviene trabajar todo en Eevee. Todo este tutorial lo pueden hacer igual, solo que en Cycles va a tener cierto mejor fotorrealismo. Entonces, para continuar las configuraciones de la escena, voy a ir al output, voy a cambiar mi formato de output porque esto va a ser un video vertical como para redes sociales. Entonces voy a hacer 1080 por 1350, ¿sí? Formato estándar de Instagram, por ejemplo. Y voy a posicionar mi cámara, y vamos a extender la línea de tiempo y esta animación va a tener alrededor de 10 segundos a 30 frames por segundo, lo que nos va a dar un total de 300 frames. Entonces, lo primero que voy a hacer es posicionar mi cámara, pero antes de eso voy a ordenar mi colección. Siempre, siempre, siempre es muy importante ser muy ordenados en lo que estamos haciendo, tanto en la carpeta de proyecto como en la carpeta o la colección interna de Blender. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar una colección que se va a llamar cámaras, otra colección que se va a llamar luces, una colección que se va a llamar frente o front ground, yo le voy a dejar front, y otra colección que va a ser el background, ¿sí? No vamos a usar más que eso para este proyecto que es muy pequeño y cortito. Entonces voy a tomar la cámara que tiene por default, la voy a mover a la nueva colección que creé con la tecla M y seleccionando cámaras, y voy a dejarla, voy a ver la vista cenital. Voy a abrir una ventana en paralelo ya desde ahora. Así podemos ir viendo lo que ve la cámara de este lado con la tecla el numpad 0. Y voy a poner la cámara en el 00 y todas sus opciones en 0 para dejarla rotada, ven, hacia abajo. Voy a mover la cámara en el eje Y hacia el frente, ¿sí? Para que quede de frente. Y vamos a rotarla sobre el eje X 90 grados para que quede bien de frente. Voy a alejarla un poco más. Más o menos a esta altura. Vamos a dejarlo en menos 6.5. Luego lo que vamos a hacer es borrar el cubo. Adiós cubo, nunca te quisimos. Y vamos a añadir un plano. Vamos a estar recreando como si esto fuera un estudio de fotografía para nuestro producto. Entonces voy a estar haciendo una softbox, o también le dicen photography box, ¿sí? Básicamente un fondo blanco infinito sobre el cual vamos a poner nuestro producto, nuestra lata de tomates. Con el plano creado lo voy a mover a donde tiene que ir, que es el background, ¿sí? Vamos
a ponerle un nombre, porque todo tiene que tener el nombre correcto. Le voy a poner fondo. Vamos a ir a modo edición con la tecla Tab. Voy a seleccionar, sí, apretando acá arriba en la parte de selección o con el atajo de teclado número 2, este borde del fondo, y vamos a extenderlo hacia arriba 2 metros, ya que nuestro plano tiene 2 metros, ¿sí?, cuadrados. Ya que nuestro plano tiene 2 metros cuadrados, voy a extenderlo 2 metros hacia arriba. Vamos a hacerle una serie de cortes, ¿sí?, con control R, y vamos a cortar en el medio. El corte Blender me deja moverlo. Voy a hacer clic derecho para dejarlo justo en el medio. Voy a hacer lo mismo abajo, ¿sí?, clic derecho para que quede justo en el medio, y le voy a agregar unos 5 cortes a cada lado. Sí, esto lo puedo hacer con la teclita, con la rueda del mouse, o también apretando 5 y luego Enter y clic derecho. Entonces hacemos control R, 5, Enter, clic derecho, ¿sí? Entonces, para lograr que esto tenga una buena caída y parezca un fondo plano y no genere una sombra o un corte aquí debajo, vamos a seleccionar todos los vértices excepto los 2 del medio, ¿sí?, de esta manera. Y asegurándonos de tener los vértices seleccionados, ¿sí?, con la tecla 1 o apretando acá en el modo de selección de vértice, vamos a hacer clic derecho y vamos a utilizar esta función que se llama Smooth Vertices, ¿sí? Una vez que pase esto, si no ven este menú, tienen que abrirlo o pueden buscarlo con la tecla F9 antes de confirmar esta operación. Y aquí lo que tenemos que hacer es deseleccionar el eje X para que no lo comprima en esta dirección y aumentarle el número de repeats bastante hasta que tenga una caída que nos guste. Creo que esto alrededor de 20, sí, alrededor de 20 va a estar bien. Y le vamos a subir un poquito el smoothing a 6.5. Creo que ahí está bastante bien. Perfecto. De esta forma tenemos nuestro fondo. Lo último que vamos a hacer es hacer clic derecho y ponerle Shade Auto Smooth, ¿sí?, para que le deje... ¿Ven? Lo deja bien liso. Y le vamos a dar un material, ¿sí? Vamos a seleccionar el material que ya está por default. Lo vamos a renombrar como fondo. Vamos a dejar este gris. Ven que Blender ya por default no me deja un blanco perfectamente blanco. El blanco perfecto no existe. No existe. O sea, solo existe en nuestros programas digitales, pero no hay un material, o al menos no por fuera casi del laboratorio. Hay muy pocas pinturas, y son casos científicos, de pinturas que sean perfectamente blancas, ¿no?, que reflejen el 99,99% de la luz que incide sobre ellas. Entonces, siempre que trabajemos en 3D, las cosas no tienen que ser perfectas. La imperfección es la perfección en 3D. Y si si lo dejamos totalmente perfecto, no va a parecer realista, porque va a estar tan blanco que se va a notar que es falso. Entonces vamos a dejar este gris casi blanco. Le vamos a subir el roughness, ¿sí? Yo quiero que sea bastante, la traducción de roughness sería rugoso. Vamos a dejarlo ahí como en 8,05. Esto me parece bien. Vamos a salvar nuestro proyecto. Siempre vamos a ver cómo quedó ese blanco del material en el modo de Material Preview. Perfecto. Y antes de comenzar a modelar nuestra lata, vamos a seguir configurando la escena. ¿Sí? Recuerden, siempre voy de lo más general hacia lo más particular. Vamos a añadirle un HDRI, ¿sí? Esto es un fondo que se usa para dar una iluminación general, ¿sí? Lo importante de un HDRI, o sea, estas imágenes que se llaman HDRI, o sea, High Dynamic Range Image. ¿Sí? Estas imágenes, ¿qué es lo que hacen? Son imágenes que que fueron tomadas o creadas con toda una gama de exposición diferente, ¿sí? Por lo general tienen entre 4, 5 o incluso más exposiciones diferentes, y nos permiten obtener información lumínica de la imagen, ¿sí? Estos no hace falta que los creen ustedes, se descargan de la internet. Yo tengo ya muchos descargados. Para configurarlo en nuestra escena voy a ir a la vista renderizada
de ambos lados, solo para poder ver lo que estoy haciendo. Voy a eliminar esta lucecita porque no la vamos a usar. Y vamos a importar nuestro HDRI yendo acá al panel de propiedades, a la parte de mundo. En color vamos a seleccionar acá el puntito amarillo. Vamos a seleccionar Environment Texture. Vamos a ver que todo se pone rosa porque este color rosa es la manera que tiene Blender de indicarnos que hay un link que está roto, ¿sí? O sea, esta imagen que estoy pidiéndole que traiga no tiene ningún link a ningún lado. Vamos a abrirlo. Voy a ir a mi carpeta de HDRIs. Voy a ir a los que tengo ya preseleccionados de estudios de filmación. Ven que yo tengo muchos que ya vienen con las luces prediseñadas. Yo voy a agregar uno general, nada más porque quiero tener un fondo, ¿sí? No voy a utilizar mucho estas luces. Ahora vamos a ver cómo les bajo, ¿sí?, la intensidad. Pero ven que ya me trajo ese fondo, ¿sí?, que va a ser tan solo una iluminación general. Voy a bajarle la intensidad acá bastante, ¿sí? Solo queremos el fondo. Y vamos a empezar a trabajar en nuestra lata. Lo primero que voy a hacer es la colección original que yo ya tenía, la voy a reutilizar renombrándola con F2 como referencias. Voy a poner la vista de Material Preview acá, mientras vemos la vista renderizada en la cámara. Vamos a acercar la cámara porque ahora que lo veo me quedó muy lejos. Ahí va. Ahí está mejor. Después vamos a ver si la acerco todavía más. Pero por ahora esto está bien. Voy a bajarle. Si les queda muy grande la cámara, como estamos trabajando en un espacio pequeño, porque esto va a ser una lata, voy a bajarle el tamaño, disminuir el tamaño de la cámara en el viewport. Esto lo puedo hacer desde acá. Vamos a ponerle mucho más pequeña la cámara, que tenga un tamaño más de cámara real. Y así podemos manipularla más cómodamente. Perfecto. Voy a bajar esto mejor. Vamos a modificar un poco la escena porque quiero que la lata quede en el origen del mundo. Y vamos a volver a poner la cámara en el origen de esta manera. Ahí me gusta más. Voy a empezar a realizar entonces la lata. Vamos a comenzar por la imagen de referencia. ¿Sí? Cada vez que vamos a importar una imagen de referencia es muy importante que estemos viendo la vista correcta desde la que la vamos a importar. ¿Por qué? Porque Blender va a importar la imagen siempre transversal a la vista de la cámara que estemos utilizando, o mejor, a la vista del viewport, mejor dicho. Entonces, si yo importo mi imagen y estoy viendo el proyecto en cualquier perspectiva, la imagen se va a importar de esta manera, ¿no? Digamos, yo vería la foto. Digamos, yo vería la foto paralelo a esta vista, ¿sí? Con lo cual me quedaría torcida, ¿ven? Como se ve acá. En cambio, yo necesito, voy a borrar esto. Si yo quiero ver de frente la foto, tengo que poner de frente el visor 3D antes de importarlo. Entonces, para añadir una imagen de referencia, podríamos arrastrar y pegar, o el atajo clásico es Shift-A, imagen, imagen de referencia. Estoy en mi carpeta de proyecto, voy a ir a las referencias y voy a traer mi lata de tomate. Sí, voy a escalarlo porque esto está muy grande. Entonces, con la imagen aproximada, sí, lo primero que voy a hacer es añadir un objeto que dé escala para esto, porque las imágenes cuando las importamos no tienen la escala correcta. Entonces voy a añadir directamente el cilindro que va a ser mi forma. ¿Sí? Recuerden que siempre que trabajamos hard surfing en Blender, trabajamos a partir de primitivas. ¿Qué son las primitivas? Son todas estas formas, ¿sí? Todas estas formas 3D y 2D que Blender tiene dentro del menú de Mesh. Entonces, siempre que estamos modelando algo, en especial todo lo que es Hard Surface Modeling, vamos a partir de una forma primitiva. En este caso, como estoy modelando una lata, voy a partir de un cilindro. Voy a seleccionar Add Mesh y Cylinder, pero primero me voy a asegurar de que estoy en mi colección de front, ¿sí? Para que todo quede bien ordenado. Entonces vamos a añadir el cilindro haciendo Shift A y seleccionando cilindro. Yo sé que la lata Campbell mide 1 centímetro.
Yo sé que la lata Campbell mide 10 centímetros de alto, entonces vamos a colocar acá 0,1 metro y tiene de diámetro 6,5 centímetros, entonces esto sería 0,0325, ¿sí? Esa es la proporción correcta de la lata. Con la proporción correcta de nuestro cilindro vamos a volver a la vista frontal, voy a ir a la vista wireframe apretando Z y luego wireframe y vamos a escalar correctamente nuestra imagen hasta que coincida aproximado, si no hace falta que la imagen de referencia quede perfecta, pero sí que me ayude a trabajar. Además, la imagen que yo estoy usando es el cuadro clásico de Andy Warhol y está visto en perspectiva. Ven que yo puedo ver la parte superior de la lata, cuando lo ideal para trabajar en 3D es en verdad tener imágenes de referencia que estén perfectamente frontales. No es el caso, pero no importa, porque esto me va a permitir también modelar la parte de arriba. Y como esto no tiene una perspectiva, no es como la lata es simétrica en todos sus ejes, o más bien dicho, es simétrica en el eje vertical y en toda la rotación de ese eje, el cilindro va a ser siempre igual de todos lados. Si yo tuviera algo que de una cara, si por ahí tiene simetría, por ejemplo una persona, ¿no? Tiene una simetría vertical, axial, ¿sí? Pero si yo me doy vuelta y lo miro de perfil, no es más simétrico. En este caso tendría que tener dos imágenes de referencia, una para el frente y otra para el costado. Entonces, con nuestra imagen ya colocada a la escala que tiene que tener, vamos a empezar a modelar nuestra famosa lata, que por ahora sigue siendo un cilindro. Voy a volver a la vista sólida. Lo primero que voy a hacer es añadir un modificador de topología que nos va a dar más geometría con la cual trabajar. ¿Sí? Este modificador se llama Subdivision Surface. Y prácticamente se usa siempre que hacemos Hard Surface Modeling. Van a ver que lo voy a aplicar y la lata va a desaparecer para pasar a hacer esta porquería. Vamos a arreglar esto. ¿Qué es lo que sucede acá? El Subdivision Surface lo que está haciendo es sacar un promedio entre la ubicación de los vértices de la geometría de mi objeto. Saca ese promedio y trata de encontrar, ¿no?, como la geometría que mejor calcula esa diferencia de superficie. ¿Por qué? Porque me está subdividiendo la superficie y a la vez haciendo ese promedio, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi cilindro vuelva a ser un cilindro y que mantenga mejor su forma, necesito decirle a Blender o a este modificador cuáles son los bordes más duros, ¿sí? Eso se puede hacer de dos formas. La forma más correcta sería hacer Shift E, ¿sí? Seleccionar, por ejemplo, la cara superior que yo quiero que sea dura, hacer Shift E y marcar un crease y ven que eso me devuelve mi figura. Sí, pero no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque esto igual yo le voy a dar toda la forma del borde de la lata. ¿Sí? Vieron que las latas de aluminio tienen un refuerzo alrededor de su borde. Entonces, como yo voy a hacer ese refuerzo, mi geometría sola se va a corregir, ¿sí? Pero se puede usar cualquiera de las dos. Topológicamente es un poco más correcto usar el crease, pero no nos importa. Entonces, voy a añadir cortes a mi forma, ¿sí? Para reforzarle los bordes. Voy a añadir un corte por acá y lo vamos a subir bastante, casi hasta la punta, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo hacia abajo. No me preocupa que quede perfecto esto porque lo vamos a seguir modificando, ¿sí? Ven que ahí ya añadiéndole estos nuevos loops o estos nuevos cortes, ¿sí?, que dan toda la vuelta, el Subdivision Surface empezó a actuar de la forma que queremos que actúe. Yo le voy a dejar, lo vamos a dejar en 3 y 3, me parece que eso es una buena alternativa, tal vez incluso 4 y 4. Ven que cada vez que subo este número me sube la cantidad de polígonos en mi forma y la deja todavía cada vez más suave, ¿sí? Para eso sirve este modificador. Bien, por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a volver a la vista wireframe y vamos a empezar. Por un lado voy a añadir otro corte, que este no va a ser el borde, sino que este va a ser el límite de mi etiqueta, ¿sí? Voy a dejarle, a ver,
Si quieren ver las dimensiones exactas de cada corte, pueden venir acá al visor y seleccionar este que dice Edge Length. Y eso les va a decir cuando, por ejemplo, muevan este borde, ven que me muestra los bordes de los que están conectados. Voy a dejar que esto tenga 3 milímetros arriba y abajo, con el límite entre la etiqueta y la lata. Y 3 milímetros, perfecto. Entonces, si vuelvo a la vista sólida, todo este loop va a ser donde va a estar colocada la etiqueta y el resto va a ser el borde de la lata de aluminio. Vamos a seguir editando los bordes. ¿Sí? Lo primero que tendría que hacer es agarrar toda esta cara que se quedó acá. ¿Sí? Puedo seleccionar toda esa vuelta haciendo Alt y clic. ¿Sí? Ven que si hago Alt y clic me selecciona las vueltas de todas estas caras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a seleccionar todo este borde y voy a correrlo un poco hacia abajo hasta que quede aproximadamente de 1,5 milímetros, porque ahora sí vamos a seleccionar toda la vuelta, vamos a extruirla, pero no voy a extruirla en ninguna dirección en particular, ¿sí? Porque yo lo que quiero es extruirlo todo hacia afuera. ¿Sí? Ven que de esta forma no me deja. Si yo extruyo en cualquiera de los ejes, extruye todo junto. Podría extruirlo hacia las normales de cada una de estas caras, o directamente lo que voy a hacer es hacer clic derecho para dejar la operación en el lugar y escalar esto hacia afuera con un S. Esperen que vamos a verlo de costado para poder ver cómo se ve esto. Hago S y lo escalamos un poquito. Creo que ahí va a andar bien. Sí, muy bien. Para que este borde inferior quede bien pegado hacia arriba como debería ser, porque esto es un borde, ¿no? Las latas de aluminio son plegadas para darle resistencia al material. Voy a hacer control R y añadirlo. Ahí va. Y ahora vamos a generar toda la estructura superior de la lata seleccionando esta cara. Vamos a hacer un pequeño inset con la tecla I. Luego ese inset lo vamos a extruir hacia adentro. Aproximadamente, si lo vemos de costado, esto debería quedar a la misma altura casi del otro. Bien, con este borde voy a apagar un segundo el Subdivision Surface para poder ver bien los insets que vamos a ir realizando. Vamos a realizar un primer inset hasta esta altura, más o menos de 2 milímetros. Y extruir hacia abajo 1 milímetro. Y luego escalar. Vamos a escalar en 0,99. 0,95. No, 0,9. Sí, 0,97. A ver cómo se ve esto. Vamos a volver a hacer otro inset, esta vez de 3 milímetros. ¿Sí? Ven que casi coincide con los bordes, eso es lo que estamos buscando. Vamos a extruir hacia abajo 1 milímetro y escalar 0,97 nuevamente. Vamos a hacer uno más, inset 3 milímetros. Y extruir hacia abajo 1 milímetro por última vez. Escalar 0,95. Tenemos 1, 2, 3. Falta uno más. Inset
3 milímetros. Perfecto. Extrude 0,01. S para escalar 0,95. Muy bien, ahí quedó la estructura de nuestra lata. Voy a empezar a reforzar esto. Ahora sí, voy a reforzar primero ya con uno solo, porque sé que este borde lo quiero pequeño. Y finalmente acercar todo hacia el centro, porque quiero que el centro de la lata quede lo más plano posible. Vamos a volver a prender el modificador y reforzarle las líneas donde sea necesario. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Ahí va. No lo podía enganchar. Ahí está. Ahí quedó perfecta la parte superior de nuestra lata. Vamos a ir a hacer lo mismo en la parte inferior. En la parte inferior no me voy a preocupar tanto. Solo voy a hacer el borde y el resto lo vamos a ocultar. Total, no lo vamos a mostrar y no se pierde el tiempo modelando cosas que la cámara no va a mirar. Vamos a hacer el bordecito como hicimos el anterior, ¿sí? Vamos a seleccionar este borde. Vamos a subirlo un poco hasta que tenga 1,5. Vamos a seleccionar toda la vuelta. Extruir, clic derecho, Shift S, extiendo un poco. Vamos a añadir un corte acá para generar el borde. Vamos a seleccionar la cara inferior, hacer un inset, extruir hacia adentro. Vamos a extruir 1 milímetro. Uy, falta un 0. Ahí va. Otro inset y lo vamos a dejar ahí. No me preocupa más que eso la parte inferior. Voy a salir del modo edición y vamos a observar nuestra preciosa lata de aluminio. Perfecto. Entonces, con nuestra lata ya modelada vamos a empezar a hablar de los materiales. Pero antes de hablar de los materiales tenemos que hablar de la iluminación. ¿Por qué? No se puede o no es correcto modelar no es correcto diseñar un material hasta que yo no sé un aproximado de las luces que va a tener mi escena. Yo ya tengo una iluminación global, ¿sí? Con el estudio que traje como HDRI, pero vamos a iluminar nuestro producto de forma más profesional, ¿sí? Con la clásica iluminación a 3 puntas. Blender ya trae una add-on instalada. Blender ya viene con una add-on que nos permite hacer esto de forma más rápida. Sí, yo ya la tengo instalada, pero si no la tienen instalada, tienen que ir a preferencias, add-ons y buscar Tree Lightning y dan clic a esta add-on. Ya que están acá, también tienen que dar clic a Node Wrangler, que la vamos a estar utilizando. Y con esta add-on instalada podemos ir a nuestra colección de luces, seleccionar nuestra lata, sí, esto es muy importante, con el objeto seleccionado voy a hacer Shift A, ir a luz, luz a 3 puntos, esto me va a traer 3 luces, ¿sí? Mi luz principal, mi luz de relleno y mi luz de fondo, ¿sí? Las voy a acercar a mi objeto y ven que como tengo esta add-on instalada, Blender automáticamente le coloca a cada una de estas luces un constraint, ¿sí? Una restricción que orienta esta luz siempre hacia mi cilindro, ¿sí? O hacia mi lata. Miren, no lo nombré correctamente, esto tiene que llamarse lata. Entonces, con las luces ya colocadas, vamos a acercarlas hacia nuestro proyecto. Voy a volver a colocar esta cámara porque quedó muy lejos. Vamos a volver a acercarla. Yo creo que a esta altura quedó aún muy grande. Vamos a achicar aún más la cámara para que no me moleste mientras estoy trabajando, ¿sí? Siempre trabajen a escala real en Blender.
para que todo se haga mejor y para cuando pasan cosas de un proyecto al otro no van a tener problemas de escala. Entonces voy a acercar aún más mis luces, ¿sí? ¿Para qué me sirve tener todo las colecciones bien ordenadas? Porque por ejemplo ahora yo quiero poder seleccionar las luces sin seleccionar el fondo. Entonces con mis colecciones correctamente ordenadas yo puedo tomar mi colección de background y destildar este menucito, ¿sí? Para que no pueda seleccionarlo, ¿sí? Si no les aparece este icono tienen que abrirlo acá en el menú de Restriction Toggles y lo seleccionan acá para poder deseleccionar esto, ¿sí? De esta forma puedo agarrar las luces sin preocuparme por el fondo y acercarlas todavía más a mi escena. Bien, ahí me gusta. ¿Por qué esto es iluminación de 3 puntos? Es el clásico de toda la fotografía, ¿sí? Se usa para cine, para fotografía de modelos, de producto. Y lo importante es, voy a traer mi luz principal cerca de mi objeto. Acá ya lo tengo en la vista renderizada. Voy a darle un material a mi cilindro solo para empezar a verlo correctamente y voy a ocultar mi imagen de referencia porque ya no la necesito. Voy a darle un material de aluminio. Por ahora solo vamos a darle un color porque necesito poder verlo y subirle las propiedades metálicas. Ahora lo vamos a reutilizar, a diseñar bien, pero quiero poder ubicar mis luces correctamente, ¿sí? Así puedo verlas acá en el renderizado. Entonces tengo mi luz principal seleccionada. Mi HDRI está demasiado fuerte. Y las luces están demasiado débiles. Ahí va. Voy a traer mi luz principal hacia mi objeto. Vamos a apagar el HDRI por el momento, solo para que no dé esa luz mientras estoy iluminando. Después vamos a ver cómo puedo hacer para que el HDRI no castee esa iluminación hacia mis objetos y solo figure como fondo. Entonces, lo importante de este sistema de iluminación a 3 puntos es, por un lado, primero quiero que la luz principal ilumine prácticamente toda la superficie de mi objeto, por lo que voy a agrandar esta luz. Ven que es una luz del tipo área, entonces puedo agrandarla de esta forma. Vamos a agrandarla un poco más en esta dirección y voy a subirle un poco la potencia, tal vez a unos 50 watts. Perfecto. Luego la luz de relleno suele ser del 50% para abajo de la otra luz. Yo la voy a dejar bastante más baja en 10. ¿Sí? Lo importante de esta luz es que rellene la superficie de mi objeto, ¿sí? De este lado, para que no quede todo en sombra. Vamos a dejarla de este lado. Por lo general la luz principal se deja cerca de la cámara, ¿sí? Vamos a dejarla ahí, casi de frente. Y la luz de relleno un poco más hacia acá. En este momento la lata refleja mucho, después no vamos a preocuparnos porque refleje tanto, porque va a tener la etiqueta. Y finalmente la luz de fondo tiene que darle el perfil a mi objeto. Ven que en este caso está prácticamente bien ubicada, lo único que está muy alta y muy pequeña. Y es importante para darle ese borde que separa a mi figura del fondo. Y por lo general, de forma artística, esta luz se le agrega un color. Yo le voy a agregar un color apenas magenta, solo porque me gusta el magenta. Ahí va. Y esta luz sí suele ser del 25% de la luz principal. En este caso yo la voy a bajar todavía más y la voy a dejar en 5. Perfecto. Y ya con una iluminación aproximada de mi lata podemos empezar a componer el material. Vamos a ir a eso, a la tab de shading. Para hacer eso voy a volver a colocar de este lado mi vista renderizada de la cámara.
Y vamos a comenzar por seleccionar nuestro objeto y empezar a hablar de los nodos de materiales. ¿Sí? Siempre que viene un... Siempre que componemos un material del tipo PBR, ¿sí? Esto quiere decir P del tipo PBR, ¿sí? O sea, PBR. Esto quiere decir Physically Based Rendering, ¿sí? Los materiales basados en físicas se llaman de esta manera porque porque estos nodos simulan las propiedades físicas de los materiales. ¿Sí? Yo en este caso empecé muy rápidamente, le di un material así metálico muy rápido, pero vamos a componer esto correctamente. Primero que nada le voy a bajar esta metalicidad. ¿Por qué? Porque no existe tampoco un material que sea como 100% metálico, en especial el aluminio de lata, ¿no? El aluminio de lata es más bien rugoso y no es perfectamente metálico como si esto fuera platino, ¿sí? O un oro pulido. Entonces lo vamos a dejar bastante más bajo, diría en un 8,5, ¿sí? Ven que ahí se va pareciendo un poco más a lo que es el aluminio. Vamos a subirle un poco la rugosidad. Por ahora la vamos a dejar en 0,25 como estaba, pero ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Y entonces vamos a empezar a componer nuestro árbol de nodos, ¿sí? Esto es un tipo de programación, lo que antiguamente se podía hacer con programación en código. Blender nos ofrece esta interfaz visual que nos permite programar, ¿sí? Nuestro material. Por eso este tipo de materiales se llaman materiales procedurales, porque devienen de este procedimiento o algoritmo de programación, ¿sí? De programación gráfica en Blender con nuestro sistema de nodos. Para eso, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a añadir desde acá, desde el Base Color, vamos a añadir una Noise Texture, ¿sí? Esta Noise Texture se utiliza todo el tiempo en Blender, ¿sí? Es una de las texturas que más van a utilizar para componer materiales. Se utiliza porque parte de un algoritmo que se llama Perlin Noise, que nos permite obtener una especie de mapa aleatorio de ruido 2D. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sirve para dar imperfecciones superficiales, manchas, rayones, ¿no? Para todo lo que sea imperfecciones de nuestra superficie. Nosotros lo vamos a utilizar para simular que esto fue un metal cepillado, ¿no? Si los metales del tipo del aluminio, el acero, ese tipo de metales cuando son fabricados son cepillados, ¿sí? Para pulirlos, pero este cepillo, ¿sí? Si uno va a una fábrica o se pone a ver algún día de esos videos tipo How It's Made, van a ver que los cepillos giran en una dirección, ¿no? Es como si fuera un papel de lija que gira en cierta dirección, entonces imparte en la superficie unos rayoncitos que van todos para el mismo lado. ¿Cómo vamos a simular esto? Vamos a añadir a este nodo de textura, vamos a hacer control T, si tienen habilitada la add-on que les dije que llamaba Node Wrangler. Esto me va a agregar dos nodos, ¿sí? El nodo de Texture Coordinate y el nodo de Mapping. Vamos a utilizar esta textura en V y ahora les voy a contar en un minutito por qué. Y para que esto se vea, como por ahora el efecto es muy sutil, para que esto se vea más, voy a añadir otro nodo acá que se llama Color Ramp, solo para poder trabajar y que puedan ver exactamente qué es lo que está haciendo este nodo de Noise Texture. ¿Ven? Está generando estos manchones. Ahora, si yo tuviera, yo lo que quiero es generar, ¿no? Estas líneas que van a ir todas en la misma dirección. Para eso voy a modificar la escala de mi nodo de mapping, ¿sí? Que va a modificar la escala de mi Noise Texture y la voy a aplanar en una dirección. Yo por un lado tengo la tapa y por otro lado todo el contorno de mi lata, ¿no? Si yo esto lo dejara en generado y quisiera hacer lo que estamos diciendo de aplastar la textura, normalmente la aplastarían en el eje Z, dándole un número bien alto, tipo 40, que ven que me empieza a generar, ¿no? Estos rayones, estas imperfecciones en una dirección, pero ¿qué pasa? En la tapa no lo hizo, ¿sí? Y si yo quisiera aplastar la tapa, tendría que empezar a aplastar de este lado y eso me modifica el otro lado. Entonces la forma correcta de hacer esto es colocarlo en V, ¿sí? Y vamos a aplastar no el eje Z, sino el eje Y.
¿Sí? Ven que ahí me aplastó la tapa en una dirección y el cuerpo en otra dirección. Voy a aplastarlo bastante más, porque esto tiene que ser algo casi microscópico. Diría que le falta bastante. Ahí me gusta un poco más. ¿Sí? Ahí va. Y ahora sí le vamos a dar el color. No va a ser de este color tan... No va a ser blanco y negro claramente nuestra lata. Vamos a darle un gris. Sí, voy a subirle un poco acá los detalles para que esto sea todavía más sutil. Ahí va. Y vamos a subir el roughness, diría, a un 0,75, ¿sí? Así queda más sutil. Vamos a cambiar estos colores. Voy a utilizar por primero un gris de todos 7 y luego un gris más clarito de todo B larga. ¿Sí? Y podemos mover estos sliders si lo queremos un poco más o menos contrastado. Creo que ahí va bastante bien. Sí, me gusta bastante cómo quedó. Por ahí está muy clarito y si yo quiero, en lugar de modificar estos grises que ya me quedaron bien, lo que puedo hacer para modificarle toda la gama de valores a mi lata es añadir otro nodo que se llama Hue Saturation Value, y si le modifico justamente el valor y lo bajo, ven que puedo dejar mi lata más blanca o más oscura. Vamos a dejarlo en un 0,5 tal vez. Sí, ahí me gusta mucho. Bien, ya casi terminamos con el aluminio de nuestra lata. Vamos a retocar otras propiedades acá. ¿Sí? Lo primero que voy a retocar es el roughness y las normales. ¿Sí? Vamos a retocar esas dos cosas. Por un lado, las normales, esto le va a dar todavía toda otra capa de detalle superficial a nuestra lata, y lo vamos a utilizar con este mismo árbol, ¿sí? Que yo ya tengo configurado. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a duplicar mi color ramp. Voy a agregar el factor a factor y de acá voy a sacar directo desde este color a el roughness. ¿Sí? Y esto me va a hacer que cada una de las líneas tenga ligeramente distinta la rugosidad dependiendo de dónde está ese manchoncito. Igual, esto esto me va a generar que la reflexión de la luz, recuerden hacer clic derecho y Shade Auto Smooth. Esto me va a generar que la reflexión de la luz cambie y ven que de esta forma las líneas reflejan más luz y de esta forma reflejan menos. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo bastante más sutil. Creo que ahí va a andar bien. Sí, está muy lindo. Y vamos a hacer lo mismo, pero de acá vamos a sacar otro nodo que se llama Bump en Height. Y esto lo vamos a conectar acá en las normales para que esta información de los rayoncitos pase a ser también información de normales. ¿Qué son las normales? Así explicado a grandes rasgos, así explicado rápidamente. Las normales son unos vectores, ¿sí? O sea, cada una de las caras de mi objeto tiene una normal. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Si lo fuéramos a dibujar de forma algo burda, por ejemplo, la normal de esta cara apunta en esta dirección, la normal de este borde apunta en esta dirección, la normal de esta otra cara apunta en esta dirección, la normal de este borde apuntaría hacia adentro de la lata, ¿no? O la normal del borde superior de este reborde apuntaría hacia arriba, ¿sí? Estos que son todos vectores, o sea, son flechitas básicamente. Si quieren observarlos correctamente, Blender tiene la opción de verlos. Si yo voy al modo edición y me voy acá a las propiedades del overlay, puedo poner acá las normales, ¿sí? Para ver las normales de las caras. Y acá van a ver que es un quilombo, claramente, porque cada una de estas flechas azules es la normal de una de estas caras. ¿Para qué se utiliza esto? O para qué, mejor dicho, ¿para qué voy a simular estas nuevas normales con este nodo de bump? Para decirle a Blender, sin agregar todo un montón de geometría extra, ¿sí?
sin ponerme a modificar la superficie de mi objeto, voy a decirle a Blender que cada uno de estos rayoncitos tiene una normal ligeramente distinta. Esto, si yo lo exagero, ¿sí? Si lo exageramos un montón, van a ver que me empieza a generar que los rayones se vuelven como más profundos y reflejan todavía mejor la luz, ¿sí? Pero es una simulación. Blender no está realmente generando esa simetría, sino que a través del material le está diciendo al motor de renderizado: esta normal apunta ligeramente en otra dirección. Entonces lo voy a volver a poner sutil porque yo no quiero que esto quede tan fuerte. Vamos a hacer algo como distance 1 y así, y esto lo vamos a alejar. Ahí va. Y esto de vuelta lo vamos a hacer bastante más sutil. Ahí va. Bueno, luego de una pausa para ponerme un saquito porque hace frío, vamos a terminar nuestro modelado y la primera parte de este tutorial. Para eso vamos a agregar la etiqueta de nuestra lata, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es entonces, en nuestro panel de propiedades, vamos a agregar un nuevo material. Vamos a ponerle un nombre y vamos a llamarlo etiqueta. Vamos a entrar al modo edición de nuestro objeto y tenemos que seleccionar todas las caras que pertenecen, ¿sí?, a la vuelta de la etiqueta, las caras donde va a ir ubicada, y le vamos a asignar este nuevo material haciendo clic en Assign. Si ven que no coincide, lo que tienen que hacer es volver a agregar unos cortes extras, ¿sí? Esto es lo mismo que sucede, es un efecto de el Subdivision Surface. Y finalmente vamos a volver a seleccionar toda esa vuelta del interior, ¿sí?, de la etiqueta. Entonces, una vez corregido eso, vamos a seleccionar nuevamente toda la vuelta que corresponde a nuestra etiqueta y vamos a agregar nuestra textura de imagen acá en el Principal BSDF. Para eso hacemos Control T si tenemos nuevamente Node Wrangler instalada. Ven que ya me trae nuevamente el Texture Coordinate, ¿sí?, ya seleccionado con el V correctamente, el nodo de mapping y la textura de la imagen. Vamos a darle acá en Open, vamos a buscar nuestra textura de imagen y yo voy a usar esta etiqueta ya firmada por Andy Warhol, ¿sí? Y ven que la colocó, pero está toda deformada, ¿sí? ¿Por qué se ve deformada? Básicamente tenemos que corregir las Vs de nuestro objeto. ¿Qué quiere decir las UVs? ¿Qué son las UVs, mejor dicho? Los mapas UV, si vamos acá a la tab de UV Editing, vamos a poder observar cómo ya Blender me colocó, ¿no? Yo tengo seleccionadas todas estas caras, ¿sí?, de mi objeto, y de este lado, en lo que es el mapa UV ya desplegado sobre la etiqueta, ¿sí?, puedo ver esas mismas caras, ¿sí? O sea, estos vértices que estoy seleccionando del lado izquierdo corresponden a todos los vértices y las caras, ¿sí?, del objeto. ¿Qué hace esto de los mapas UV? Es básicamente un despliegue, ¿sí? Es como si fuera un planiferio contra la esfera de la Tierra, ¿no? Estamos agarrando este cilindro, esta lata que es un volumen, y lo estamos desplegando hacia un mapa 2D. Por eso es V, porque es una traducción de ejes. En lugar de ser los ejes X, Y y Z, los ejes son V. Quiere decir que hay un eje que estoy eliminando, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir esto, ¿sí? Lo que hay que hacer es corregir la escala de los vértices del lado del mapa V para que esto encaje en el lugar que queremos que encaje. Entonces vamos a verlo desde la vista de la cámara y colocar en Material Preview para poder observar bien la lata, o directamente podemos verlo en renderizado. Vamos a seleccionar todos nuestros vértices de este lado y los vamos a escalar como haríamos normalmente, ¿sí?, en el editor 3D, pero esto se escala tan solo en dos direcciones. Pero ven que los ejes son los mismos. Por ejemplo, tengo que prender esta porquería otra vez. Si yo hago S para escalar y I
Para controlar la escala, ven que me escala mi textura, ¿sí? En lo que sería escala mi textura en lo que sería el eje B, o sea, el eje X de mi espacio 3D. El eje X de mi espacio 3D corresponde al eje U de mi espacio del mapa V y el eje Y corresponde al eje B, ¿sí? Entonces voy a escalar esto y lo voy a volver a acomodar para que quede bien a la altura de mi etiqueta. Bien, perfecto. Ahí corresponden todos los lados. Y ahora voy a agregar unos cortes más para reforzar esto del Subdivision Surface. Tal vez hice Control Z y se borraron, por eso no estaban. No sé, no lo voy a corregir ahora. No voy a volver para atrás el tutorial por esto. Ya con nuestra etiqueta correctamente colocada, vamos a rotar la lata para que mire bien hacia el frente. Muy bien, ya con nuestra lata finalizada y la etiqueta correctamente colocada, vamos a ir a subir nuestro numerito de samples y dar finalmente F12. Esperamos unos minutitos a que renderice y ahí tenemos nuestra lata de tomates finalizada en todo su esplendor. Con esto finaliza la parte 1 de este tutorial. Quédense conectados, suscríbanse, no sé, todas esas cosas. Igual esto es para mis alumnos, pero bueno, si llegaron acá por otro lado, suscríbanse. Pronto viene la parte 2 donde vamos a animar los movimientos de esta lata y movimientos de cámara y renderizar un pequeño video animación de todo esto. Acá el Nico del futuro con unas pequeñas correcciones porque estaba mirando esto y me pareció que quedó demasiado perfecta la etiqueta, ¿sí? Y como dice el Blender Guru, la imperfección es la perfección cuando hablamos de 3D, porque las cosas en la vida real nunca son perfectas. Entonces, para que un render se vea realista, tiene que ser imperfecto. Vamos a añadirle algunas imperfecciones superficiales a la etiqueta, directamente como hicimos, muy parecido a lo que hicimos con con la textura del aluminio, con un pequeño noise texture que lo vamos a unir por acá al vector. Y este noise texture lo vamos a pasar por un bump en height normal a normal. Acá está gigantesco, así que vamos a subirle un montón la escala. Queremos que sea algo casi microscópico. Y le vamos a pasar esta misma noise texture como roughness, pero vamos a poner una color ramp en el medio para que no sea tan potente también. Sí, que esto sea más que nada brillante. Vamos a bajar esto a un gris. Mejor. Y esto tampoco que sea un blanco perfecto, que sea más bien gris. Ahí me gusta. A ver cómo se ve desde la cámara. Ahí va, perfecto. Ahora sí. Hermoso. Ahora sí podemos decir que queda finalizada nuestra lata de tomate. Quédense conectados para la siguiente parte donde vamos a hacer las animaciones y el video final. Bye bye.